Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la segunda parte de cómo manejar a tus esclavos de Jerry, Jerry no sé qué. Jerry Trainer. No, ¿Sabes quién es Jerry Trainer? Trainer. Trainer. Jerry Trainer. Jerry Turner. Pero yo te pregunté que sabes quién es Jerry Trainer. No, Investigalo. no, ahorita no te puedo buscar. Investigalo, por favor. ¿Jerry qué? Trainer. 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 Ay, yo sé quién es. ¿Quién? El que hace El Dai Cali. el de iCarly. Tiene 48 años. Los labores del labrador. El podador, el aguador, el alfarero, el barrendero y muchas más. Las esclavas pueden trabajar como dobladoras de ropa, limitadoras de muebles, pesadoras de lana o masajistas. Los que vayan a trabajar en una casa urbana también desean ser emparejados con determinadas tareas. La belleza, por ejemplo, es una cualidad deseada para quien se ocupe de servir la mesa. Si eres rico, se espera de ti que tengas un auténtico séquito de esclavos, que se ocupen de la casa distintas tareas de la casa. Tiene que haber porteadores para las literas, un secretario para leer las cartas en voz alta y escribir las respuestas. Otro se encargaría del acompañamiento musical durante las comidas o estarán empleados como porteros, concubinas, guardianes del tiempo y mensajeros. Las esclavas pueden reservarse para tareas domésticas y para la cría. La gente con mala reputación naturalmente le compra para que les trabajen como prostitutas en burdeles. Hoy en día muchas madres romanas no quieren realizar la difícil tarea de amamantar a sus hijos y prefieren dejarlos en manos de esclavas. Por lo tanto, de esclavas nodrizas, dejen buscar qué nodrizas. Buscar. Nodriza mujer que amamantaban a los hijos de otras familias tanto por necesidad como por estatus en el siglo XX. Por tanto, elegir a la nodriza adecuada es de especial importancia sobre todo si tenemos en cuenta el detalle que será la mujer a la que tu hijo llamará por primera vez mamá. En lo referente al cuidado de mis hijos, me gusta emplear a los niños esclavos que yo pueda haber engendrado con mis esclavadas. Los esclavos que más fidelidad te tendrán como amo serán aquellos que te cuidaron de pequeño. Mi tutor de la infancia, Félix, me llevaba cada mañana a la escuela, me mantenía a salvo de cualquier problema y me ayudaba en cualquier cosa, desde vestirme a jugar a los gladiadores. Por supuesto, si le adjudicaron aquel puesto fue porque no servía para nada más, como dijo el gran estadista ateniense Pericles, cuando vio que un esclavo se caía de un árbol y se rompió una pierna. Este será mi tutor. Muchos de estos tutores son hombres tremendamente cultivados. Deberían decidir si quieren para tus chicos un sirviente sin formación alguna, como Félix, o un esclavo debidamente cultivado que pueda ayudarles a desarrollarse y llegar a ser los grandes oradores que anhelas que sean. Lo peor es utilizar un esclavo con poca formación, pero convencido de su ingenio. En estos casos el tutor interferirá constantemente en la educación de los niños o incluso empleando la fuerza bruta. Pretendería imponer su estupidez a los pequeños. Todo esto es de especial importancia porque este tipo de tutores pueden acabar infectando con sus vicios a sus tutelados. Dicen que incluso Alejandro Magno se vio influido de por vida por los vicios de su tutor Leonidas. Vigila la ostentación. No hay nada más vulgar que una advenedizo social que adquiere un sinfín de esclavos completamente innecesarios. ¿Qué? Advenedizos. Ni dije eso, dije advenedizo, que va de un lugar distinto a otro. ¿Tú crees?
ver. Un dicho de una persona recién llegada a un lugar, a una posición, a una actividad con pretensiones desmedidas. Sí, te van a robar auto. Venido de un lugar distinto a aquel donde se ha establecido. Que adquiere un sinfín de esclavos completamente innecesarios para llevar a cabo tareas inútiles, con el único fin de dar a conocer a todo el mundo sus grandiosas riquezas. Un adinerado hombre libre que conocí en una ocasión tenía un nomenclator, un recitador de nombres, cuya función era recordarle a su amo el nombre de la gente que insultó para los invitados a oír su nombre, pronunciando en boca de un esclavo. Y peor si cabe es cuando la gente encomienda este tipo de tareas a un criado viejo, que ya no puede desempeñar ningún trabajo productivo, y tiene el cerebro afectado por la edad. Estos esclavos cometen errores constantes y provocan situaciones incómodas para todo el mundo. Tal vez el ridículo más grande es cuando a utilizar esclavos para este fin fue el de un hombre muy rico, llamado Calvicio Sabino, que heredó una finca gigantesca, pero era un inculto con tan mala memoria que ni siquiera era capaz de recordar los nombres de los protagonistas de las epopeyas de Homero. Deseoso de mostrarse ante el público como un hombre culto y por lo tanto merecedor de la gran fortuna que tenía, compró a precio elevadísimo varios esclavos muy inteligentes y les hizo memorizar las grandes obras de la literatura. A uno le encargó aprenderse de memoria toda la obra de Homero, a otro la de Hesíodo, y 9 más tuvieron que memorizar la obra de 9 poetas líricos. Necesitaron mucho entrenamiento para poder leerlo bastante bien y conseguir su objetivo, y en cuanto tuvo montado su banda de esclavos literarios, empezó a agobiar a sus invitados, pidiendo continuamente a sus esclavos que recitaran lo aprendido. Sabino decía que aquellos esclavos le habían costado una fortuna. Hacerse con una buena biblioteca les habría salido más barato. Evidentemente no todos los propietarios de esclavos son individuos tan tontos como ese. El Estado posee también muchos esclavos públicos para realizar tareas contables y de mantenimiento de carreteras. Puede ser una inversión sensata cuando se buscan esclavos de segunda mano, puesto que no han trabajado muy duro y suelen mostrarse encantados de tener la oportunidad de operar en el ambiente más dinámico de una casa privada, por mucho que ello implique cierto descenso de categoría, pero incluso con los esclavos del Estado hay que andarse con cuidado. Cuando el emperador Trajano envió a Plinio a Bitinia como gobernador para investigar una presunta corrupción, descubrió que muchos esclavos públicos eran criminales convictos, que habían eludido de este modo su castigo, recibían incluso un estipendio anual. Con la mayoría de esclavos públicos llevaban en el puesto largos periodos de tiempo. De hecho, muchos eran de edad avanzada y tenían ahora una vida virtuosa. Como es natural, el emperador exigió que los criminales recibieran su debido castigo, excepto en el caos muy antiguo, en el que los esclavos fueron destinados a trabajos que eran tan terribles como un castigo, como podría ser, por ejemplo, trabajar en los baños públicos o limpiar las alcantarillas. Por lo que se refiere al número de esclavos a adquirir el Gran Catón, dice que deberíamos hablando de esclavos rurales, basar los cálculos en el tamaño de la finca y el tipo de cultivo, con de respecto a olivares y viñedos. Aporta dos fórmulas. La primera es aquella en la que nos muestra cómo equipar un olvidar de 60 hectáreas para una finca de ese tamaño. Aconseja a 3 esclavos y los reparte de la siguiente manera: un supervisor, un gobernante, 5 peones, 3 carreteros, un mulero, un porquero y un pastor. La segunda fórmula que aporta es para un viñedo de 25 hectáreas, para el que aconseja 15 Anótalo, esclavos. anótalo, anótalo. ¿Cuál? Esa, porque yo quiero tener tractor. La segunda fórmula que aporta es para un viñedo de 25 hectáreas. ¿O qué anoto? No, no me estoy diciendo de broma. Para el que aconseje 15 esclavos, un supervisor, un gobernata, 10 peones, un carretero, un mulero y un porquero. Otros afirman que un hombre por cada 10 hectáreas es suficiente y que tendría que poder cavar esa área en 45 días, teniendo en cuenta
inconvenientes habituales como enfermedad, mal tiempo y ociosidad. Pero personalmente las considero reglas demasiado vagas. Catón debería haber presentado su fórmula de tal manera que pudiéramos sumar o sustraer a partir de la cifra sugerida, en proporción, o si la granja es más grande o más pequeña. Además, deberían haber considerado al supervisor y la gobernanta aparte del número de esclavos necesarios, porque si cultivas 60 hectáreas de olivos, no puedes funcionar con menos de un supervisor. El número de pastores se determina de otra manera y existen diversos cálculos que gozan de cierta popularidad. Mi experiencia me indica que lo aconsejable es tener un pastor por cada 80 a 100 ovejas laneras. Cuando los rebaños de ovejas son muy grandes y hay quien tiene hasta 1000 animales, se puede disminuir el número de pastores más fácilmente que cuando los rebaños son pequeños. Mi rebaño es de 700 ovejas. Para una manada de 50 yeguas se necesitan 2 hombres y cada uno de ellos debería tener para su uso una yegua domada. Los terratenientes ricos suelen confiar todas las funciones de las fincas grandes a miembros de su casa. Si la granja queda muy alejada de ciudades o pueblos, procuran tener un herrero en la finca y otros artesanos esenciales, para que los esclavos de la granja no tengan que dejar de trabajar y quedarse holgazaneando durante días como si estuvieran de vacaciones, en vez de hacer la granja más rentable continuando con sus tareas. Pero qué distinto era todos los tiempos gloriosos de nuestros antepasados. No había discusiones sobre cómo emplear a nuestras grandes cantidades de esclavos. Por entonces se vivía con más sencillez, tal vez con un único esclavo que comía junto a su amo. Ahora incluso tenemos que cerrar con llave las despensas para proteger al vino y la comida de la casa e impedir que los roben las legiones de esclavos domésticos. Esa multitud de elementos externos que hemos permitido que entre en nuestros hogares, de hecho son tanto que incluso necesitamos un esclavo que nos recuerde el nombre de nuestros esclavos. ¿Qué ha pasado con la autosuficiencia de antaño? ¿Por qué necesitamos lucir grandes séquitos de esclavos para demostrar los ricos que somos? Mira a los cielos y verás que los dioses serán desnudos. Nos dan todo y no se reserva nada para ellos. Luego mira a la tierra y verás individuos rapaces que reúnen a su alrededor todo tipo de esclavos para fomentar su imagen pública. Era Demetrio, el liberto, de Pompeyo, que no se avergonzaba de ser más rico que Pompeyo. También más feliz repasaba a diario la lista de esclavos que poseía como si fuera el comandante de un ejército, con haber tenido solo 2 esclavos por debajo de él y un lugar donde dormir, más espacioso. Ya tendría que haberse considerado dichoso. Diógenes tenía solo un esclavo, que además se fugó y cuando le dijeron dónde estaba consideró que no merecía la pena ir a recuperarlo. Sería deshonroso, dijo, que mi esclavo Manes pudiera sobrevivir sin Diógenes, pero no que Diógenes no pudiera sobrevivir sin Manes, aunque creo que lo que quería decir era lo siguiente, ahora que ese miserable esclavo se ha alargado y recuperado mi libertad. Los esclavos no suponen más que gastos. Siempre hay que estar pendientes de los caprichos tan codiciosas criaturas. Tienes que comprarle ropa, tienes que vigilar constantemente esas manos ladronas, siempre dispuestas a robar cualquier cosa. Tienes que utilizar a gente que no detesta. Es mucho más feliz aquel que solo está obligado con alguien a quien no puede negar con facilidad él mismo. Pero ¿cómo combatir las riquezas que el destino nos ha enviado? Tal vez deberíamos limitarnos, a aceptar que los romanos estamos destinados a gobernar el mundo, porque así está escrito en las estrellas. Tener esclavos es inevitable. Como poco podríamos exhibir nuestra ambivalencia en cuanto a la posesión de esclavos. En los nombres que elegimos para ellos, escoge un nombre alegre o que te diga algo, como el lugar donde lo adquiriste, o un nombre con cierta ironía que te demuestre que no te tomas en serio los beneficios que la fortuna ha puesto en tu camino. Y por ejemplo, compré en una ocasión un esclavo que no me costó precisamente barato, que en el trayecto hasta mi villa urbana cayó y se rompió un brazo. Le puse de nombre Afortunado. Comentario. Los detalles sobre el proceso de compra de esclavos proceden en su mayoría del entorno urbano, donde en general los amos comprarán pequeñas cantidades de esclavos. El hecho de que los esclavos vivieran bajo el mismo techo que su amo y se utilizaran para ofrecer servicios personales a la familia implica que la selección debía ser muy cuidadosa. Es probable que en entornos rurales el proceso fuera distinto, sobre todo en las fincas grandes, donde el examen minucioso
no debería ser la norma y la responsabilidad de la compra de esclavos. Debía de recaer sobre el capataz de la finca. Evidentemente, el tamaño de la casa y las fincas del propietario debieron de dictar el nivel de implicación personal en la adquisición de esclavos. La disponibilidad de esclavos afectará también en el cuidado que los compradores pondrían en la selección, en periodos posteriores a las grandes victorias militares romanas, cuando el suministro de esclavos nuevos era abundante, los precios caían y los compradores debían de relajar su vigilancia. Un ciudadano romano nacido libre no podía renunciar legalmente a su categoría sin autorización previa, pero por desgracia, en la vida social romana era frecuente que muchos padres nacidos libres abandonaran a sus hijos porque no podían sacarlos adelante, o simplemente no querían hacerlo, lo que no morían víctimas de la exposición de los elementos o devorados por los perros, eran recogidos por comerciantes de esclavos y padres suplentes, que los criaban como expósitos. Los niños acababan convirtiéndose en sus esclavos, por mucho que en las obras teatrales era común que los niños abandonados fueran encontrados por sus verdaderos padres. Podemos asumir sin gran riesgo a equivocarnos que en la vida real era una situación muy excepcional. No está claro si los romanos procreaban de manera activa con sus esclavos. La reproducción entre los esclavos era algo natural, puesto que se les permitía formar relaciones. El amo tenía que dar su aprobación a tales relaciones, pero se desconoce hasta qué punto estaba involucrado en el proceso de emparejar unos esclavos con otros. Si realmente el amo era consultado al respecto, es razonable asumir que quisiera impedir la alianza entre dos esclavos problemáticos, lo cual no quiere decir ni mucho menos que pretendiera gestionar su arsenal de esclavos deseleccionando parejas de esclavos sanos y fuertes. Los amos solían mantener, además, relaciones sexuales con sus esclavos, y si lo hacían con esclavas daban como resultado embarazos. Los descendientes eran esclavos desde un punto de vista legal, por mucho que el padre fuera el amo. El precio de los esclavos es un asunto a tratar con cautela. Son estimaciones basadas en los pocos ejemplos que han llegado hasta nuestros días. Los precios nominales subieron hacia finales del imperio debido a la inflación, pero no está claro si los precios reales lo hicieron también. Del mismo modo, tampoco es posible apreciar una caída en la población esclava total a finales del imperio, ni como resultado de un posible declive económico, ni por la mayor influencia del cristianismo. Las anotaciones referentes a los exagerados precios de algunos esclavos, como el caso de los gemelos de Marco Antonio, ha sobrevivido hasta la actualidad debido a su carácter extremo, pero extraer conclusiones de los precios medios a partir de estos datos es imposible. La conclusión más general que puede sacarse con referencia a este tema es que los precios eran tanto elevados como variados. Alimentar una familia de 4 personas con una dieta sencilla a base de cereales costaba alrededor de 500 sestercios anuales. Evidentemente, si se tiene en cuenta una dieta más variada y otros costes como la vivienda y el vestido, las cifras se incrementan mucho más. Si partimos de un coste razonable de mal sestercios, incluso teniendo en cuenta que esta cifra variará de lugar en lugar y de año en año, los precios que proporciona Marco son elevadísimos, quedan muy por encima de los medios de subsistencia de los pobres, y muy probablemente también de los romano medio. Para un artesano, un esclavo debía ser una inversión importante, todo lo cual demuestra que los grandes ejércitos de esclavos que mantenían los ricos tenían muy poco que ver con las condiciones económicas y mucho con la ostentación y el consumo. A pesar del enorme número de esclavos que había en Italia, muchos textos romanos insinúan problemas éticos por su uso. A veces es muy difícil cuadrar este conflicto. ¿Cómo es posible que los romanos utilizaran tantos esclavos cuando consideraban que no era una práctica éticamente correcta? Para comprenderlo, hay que tener presente el elemento retórico de muchas fuentes romanas, en especial de autores como Seneca, que aporta varios textos importantes. En relación con la esclavitud, el declive de Roma con respecto a la pureza de tiempos antiguos era un motivo literario, era la forma que tenían los romanos de mitigar su sentimiento de culpa por consumir con tanto exceso, bien en forma de comida en los banquetes, bien en forma de esclavos. Digesto 2:21.1 ofrece detalles de edicto de los ediles curules, que regula la venta de esclavos y enumera con detalle los defectos que había que buscar.
Sobre los expósitos, véase por ejemplo Plinio el Joven Cartas, 1065 y 636. Saulo Gelio, en sus Noches Áticas 21, describe cómo desde el siglo IV después de Cristo Roma prohibía a sus ciudadanos venderse como esclavos para liquidar deudas. Era una práctica bastante común anteriormente, aunque estos esclavos se vendían siempre más allá del Tíber, que en aquel tiempo estaba considerado territorio fuera de los límites de Roma. En cuanto a la afición de los germanos por el juego de los dados, véase Tácito Germania. 24. La incursión pirata en Metón. Está documentado en Pausania 435.6. La descripción de la captura de una pequeña ciudad está basada en la captura de Palermo por parte de los romanos en 259 después de Cristo. Según nos describe Diodoro Sículo 23:18, los precios se basan en los 5 millones de sestercios recaudados por el gravamen del 2% sobre la venta de esclavos, impuestos por Augusto y por el precio relativo del trigo de los esclavos que aparece en el edicto sobre precios máximos de Diocleciano. Los precios son en estercios de tiempos de Augusto. Para precios extremos, véase Plinio el Viejo, Historia Natural 740. Véase la misma fuente 712 para los gemelos de Marco Antonio y 739 para los actores Nerón y Pesón sobre la compasión hacia los nuevos esclavos que tienen dificultades para enfrentarse a su nueva condición. Véase Seneca sobre la ira. 329. Los proverbios se encuentran en público. Ciro números 489 y 616. La historia de Calvísimo Sabino, que obligó a sus esclavos a aprender de memoria la obra de Homero, aparece en Seneca Cartas 27. Sobre tutores durante la infancia, véase Quintiliano, Instituciones oratorias. 1.1. El relato de Plinio, el joven en el que escribes a Trajano contándole que hay criminales transformándose en esclavos. Aparece en sus cartas 10:31 y 32. Afortunado Félix era un hombre común entre esclavos. Bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar en el capítulo 2. Adiós.